la importancia de las plantas medicinales. Hablaremos un poco en general de su historia, hablaremos de lo que es la riqueza en los bosques tropicales, principios activos, productos químicos de las plantas, alimentos ricos en productos químicos beneficiosos, etcétera. Hablaremos mucho de lo que son la importancia de las plantas medicinales. La medicina moderna debe a la tradición la posibilidad de conocer plantas cuyos principios después ya se aislaron y que seguramente no se hubieran llegado a investigar si no hubieran sido conocidos previamente. Gracias a la medicina, es decir, la medicina moderna tiene que estar muy agradecida a la tradición, muy agradecida a aquellas personas que investigaron profusamente, investigaron profundamente en su propio organismo los beneficios de las plantas. Entre los casos más conocidos podemos mencionar la corteza del sauce blanco, es decir, lo que es el ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina. Ya era utilizado el sauce blanco hace pues 2500 años en la China. La usaban para rebajar la fiebre, para eliminar el dolor. Referencias también sobre esta planta aparecen en la obra de Hipócrates, que ya lo aconsejaba para tratar diversos trastornos. También Dioscórides añadió un nuevo uso y lo aconsejó en el tratamiento de los dolores de los artríticos. Sabio Dioscórides, ya que con posterioridad uno de los remedios más importantes para los dolores de tipo de artrósicos, artríticos, era exactamente el ácido acetilsalicílico, uséase el sauce blanco, la corteza, uséase la aspirina. Del uso de este remedio no hay ningún dato durante la Edad Media, época un poco oscura de nuestra historia, en el cual pues verdaderamente muchos datos se han perdido. Entonces también en esto entra lo que es la medicina de las hierbas. Ya en 1763 Edward Stone, que era un clérigo inglés, escribe a la Royal Society sobre la importancia de esta planta para el alivio del dolor. Él ya había leído un poco al autor, a Dioscórides, que ya había aconsejado el uso en los dolores artríticos, y entonces trató de propulsar un poco el uso de esta planta, del sauce blanco, de la corteza del sauce, y claro, lo más lógico en aquel tiempo era dirigirse pues a las grandes instituciones, en este caso la Royal Society, para plantear la importancia de esta planta. Y él le dijo, pues mira señores, esto alivia el dolor, debemos tenerlo en cuenta, y parece que no le hicieron mucho caso en algún momento. En 1935, el químico alemán Karl Jaworowitz descubría que otra planta producía los mismos resultados que el sauce blanco. Es la que llamaban la reina de los prados, Spirea ulumaria. Contenía el mismo, es decir, también el mismo principio que el sauce, el ácido salicílico. Es decir, ya no solamente teníamos el sauce con el ácido salicílico, sino también la otra planta que es la reina de los prados, la Spirea ulumaria. Pero no fue hasta 1893 que Felix Hoffmann sintetizó el derivado de este principio para intentar aliviar los efectos secundarios que el ácido salicílico producía en el estómago de su padre, que lo tomaba para aliviar su artrosis. Es decir, el padre de Felix Hoffmann era un pobre señor que padecía dolores artríticos. Entonces, pues, tomaba directamente el ácido salicílico de la corteza del sauce y le producía trastornos de tipo digestivo. Entonces, el Felix Hoffmann, pues, sintetizó el derivado de este principio, y así consiguió un producto en el cual no fuera tan perjudicial para el uso de su padre, para el problema de los dolores artríticos, y también dio un gran avance en la medicina, ya que hoy por hoy, no sé, a lo mejor junto con la penicilina o algún antibiótico, hoy por hoy uno de los mayores descubrimientos
que ha tenido la medicina ha sido el ácido medicina natural, y por derivación, considero. En su principio ha habido muchos posteriormente, pero en sus comienzos ha sido el ácido acetilsalicílico, y es su componente, es decir, ya como rebote la aspirina. La aspirina, ácido acetilsalicílico, es un derivado del ácido salicílico y constituye quizá, como decíamos, el analgésico más usado y más vendido hasta la actualidad. Así que este señor que Felix Hoffmann, pues a lo mejor el buen hombre no vio ni tuvo la fama que de haber podido sintetizar el derivado de este principio, pero hoy por hoy debemos reconocerle que en el año 1893 consiguió un avance importantísimo en la medicina. Fue el conocimiento tradicional de las propiedades del sauce el que condujo a las posteriores investigaciones científicas que llegaron a la producción de lo que hoy conocemos como aspirina. Además de la aspirina, otra serie de principios muy importantes fueron descubiertos investigando sobre el uso que las culturas tradicionales de diferentes continentes hacían desde tiempos muy antiguos ciertas plantas. Es decir, pues los indígenas, los indios, gente muy inteligente, sus culturas muy importantes, aunque después vinieron los descubridores y arrasaron muchas de esas culturas, pero eran verdaderos sabios, no solamente en letras, en arquitectura, sino también en medicina, pues se apoyaron, es decir, fueron estudiando esa tendencia que tenían esos pueblos al uso de ciertas plantas medicinales. Se estima que unos 120 productos farmacéuticos derivan directamente de las plantas medicinales. También se piensa que un 25% de las medicinas actuales contienen algún principio que deriva o derivó en el pasado directamente de las plantas medicinales. En especial, podríamos destacar la aportación que han hecho a la medicina natural los bosques tropicales en los descubrimientos de nuevas plantas, de nuevas drogas. Hablamos drogas no en el concepto peyorativo de la palabra, sino drogas como medicina. Decíamos que el descubrimiento de esas drogas, hasta el punto que un 75% de las medicinas derivadas de las plantas lo hacen a partir de lo que podemos encontrar en los bosques tropicales. Todavía hoy muchos científicos, muchos investigadores están en la zona de la Amazonia, están en la zona de América del Sur, investigando plantas que las tribus indígenas de esa zona han usado durante cientos de años, durante milenios, y con los resultados que a la vista se ven, y todavía siguen investigando, y así han sacado, por ejemplo, la uña de gato, las plantas que hasta hace unos años no se conocían, y por esas investigaciones esos científicos se han penetrado, han estado meses y meses en la selva investigando estas plantas y han descubierto estas propiedades de las plantas, lo cual se lo agradeceremos o no se lo agradeceremos, pero tiene una importancia primordial, importantísima para la medicina ahora y en el futuro. La aplicación de esta realidad radica no solamente en el hecho de la extremada riqueza vegetal en esta zona, sino que también en el hecho que en esta zona donde las plantas tienen un desarrollo, es decir, desarrollan mayores defensas. ¿Por qué? Porque pues tiene también mayor cantidad de depredadores, de sustancias que le puedan atacar, de bichos que le pueden atacar, por ejemplo,